Saludamos a nuestro compañero Raúl de la Torre. Raúl, buen día, ¿cómo estás? Pedro, Para hablar de la unidad del justicialismo en un año electoral en la provincia de Santa Fe, por ejemplo. Exactamente, Pedro, me parece una de las primeras señales fuertes que se da desde el oficialismo en vistas a esta campaña electoral, la elección presidencial. Bueno, y estamos justamente con el diputado nacional Agustín Rossi, titular del bloque del Frente para la Victoria y además uno de los hombres claves del oficialismo en la provincia de Santa Fe. Rossi, bienvenido. Buenos días, ¿cómo le va? Un poco, ¿cuál es la significación que le dan ustedes a la unidad del peronismo en Santa Fe? Nosotros lo que veníamos viendo en la provincia de Santa Fe, digamos, ¿no? Que había dos cosas que estaban muy presentes en todos los peronistas, digamos, ¿no? En los peronistas, en los afiliados, en los adherentes al peronismo. La primera de ellas era defender a la presidenta. Defender a la presidenta, apoyar las políticas del gobierno, las políticas de Cristina, sin duda, con muchísima contundencia y con muchísimo afecto, ¿no? Cada vez que ha llegado la presidenta en los últimos tiempos a la provincia de Santa Fe, se ha vuelto con una enorme muestra de afecto y adhesión por los santafesinos, digamos. Y la segunda era que los peronistas querían buscar un mecanismo que permita mantener la unidad del peronismo. Y me parece que con lo que hicimos en el Congreso del sábado pasado fue acercarnos a cumplir con esas dos premisas. Un Congreso del Partido Justicialista que sesionó bajo la advocación de Néstor Kirchner, que hizo un sentido homenaje a quien fuese presidente del Partido Justicialista a nivel nacional, y que decidió concurrir al proceso electoral bajo una denominación de alianza que se llama Santa Fe, o de Frente Santa Fe para Todos, que obviamente a nuestro criterio genera dos cosas: acerca muchísimo al PJ santafesino, al peronismo nacional, a la adhesión a las políticas nacionales del peronismo, y por el otro lado, bueno, permite que el candidato que resulte electo de esa elección primaria tenga una competitividad mucho mayor que si el peronismo se hubiese fracturado, digamos, ¿no? Ahora, especuló mucho la oposición, sobre todo la posible alianza entre socialismo y Unión Cívica Radical con la división del peronismo, tanto en Santa Fe como por lo que proyecta esto a nivel nacional, ¿no? Como señal. Bueno, en Santa Fe había una especulación clara, digamos, ¿no? O había análisis de que si el peronismo consagraba este fin de semana en la provincia de Santa Fe su división, prácticamente quien resultase electo en la primaria del Frente Cívico, que es la alianza entre radicales y socialistas, era prácticamente virtualmente el gobernador de la provincia de Santa Fe, digamos, ¿no? Me parece que esta decisión cambia el escenario político y que después de las primarias, que en la provincia de Santa Fe son el 22 de mayo, van a quedar dos candidatos por cada uno de los espacios políticos, por el peronismo con sus aliados y por la alianza radical socialista, dos candidatos con potencialidad electoral muy importante, digamos, ¿no? Y me parece que en este sentido nosotros tenemos perspectivas muy altas. ¿Se puede hablar, diputado, entonces de que el peronismo de la provincia de Santa Fe está pasando por un proceso de maduración, que ha logrado consensos que eran inviables hace un par de meses atrás? Bueno, puede describirse claramente como usted dice. Lo cierto es que logramos una fórmula, un diseño político, una arquitectura de diseño político que nos permitió cumplir con esto que yo decía al principio, digamos, ¿no? Con tener un peronismo apoyando a la presidenta de la Nación, un partido justicialista comprometido con el peronismo nacional y el peronismo nacional comprometido con la presidenta de la Nación, y por el otro lado tener un escenario de unidad que significa no que las diferencias preexistentes desaparecen, sino que en lugar de expresarlas directamente en la elección general, se expresan en la elección primaria del 22 de mayo, en donde seguramente habrá más de una lista que expresen las distintas posiciones que existen hacia el interior del peronismo en la provincia de Santa Fe. Y además esto se podrá expresar en una propuesta también de gobierno para la provincia. Bueno, seguramente que sí. Hay que diseñar junto con el resto de los aliados una propuesta electoral y una propuesta que conlleve una propuesta de gobierno. Obviamente después cada uno le dará su impronta, digamos. Nosotros
vamos a seguir planteando lo que venimos planteando desde que lanzamos nuestra candidatura, que es que entendemos que la provincia de Santa Fe se tiene que incorporar a la Argentina del siglo XXI, ¿no? Y la Argentina del siglo XXI es la que diseñaron Néstor y Cristina, ¿no? Y la provincia tiene que producir un cambio en ese sentido, que hay que hacer los cambios que en la nación hicieron Néstor y Cristina, hay que producirlos en la provincia de Santa Fe. Es una provincia que tiene muchísimo más para dar en recursos humanos y en recursos materiales, y tener una mayor potencialidad. Es una de las mejores provincias argentinas, ¿no? Y que la verdad que tendría que tener claramente políticas señeras o políticas que sean tomadas como ejemplo del resto de las provincias, y esto hoy no sucede, digamos, ¿no? Entonces me parece que tenemos una enorme oportunidad los santafesinos de empezar a transitar un camino que nos permita clausurar la puerta del siglo pasado e incorporarnos a esta Argentina nueva, en el cual, como yo suelo decir, Néstor y Cristina nos dejaron una Argentina en donde todos los sueños son posibles, ¿no? Y que hay que animarse a pensar a la Argentina, y en este caso a Santa Fe, desde un lugar distinto del que se pensó durante la década pasada. La provincia de Santa Fe, todo el mundo lo sabe, tiene un gran peso electoral propio. ¿Qué supone para los santafesinos un gobierno justicialista, una gobernación justicialista? Me parece que lo que supone claramente con lo que yo le decía anteriormente, ¿no? Es posibilitar de que Santa Fe no sea una isla, digamos, ¿no? O sea, que Santa Fe no sea... El país va para un determinado lado y en Santa Fe o no va para ese lado o va para el lado contrario, digamos, ¿no? Entonces me parece que esto es lo que presupone, y es una provincia que además es una provincia que es muy sensible, con una dermis muy sensible a los modelos productivos. Cuando hay modelos económicos recesivos en el país, en Santa Fe se siente mucho más. Acuérdese, en la década del 90, lo que era el cordón industrial de Rosario y alrededores, que era la zona de hiper desocupación. Por algo, Rosario fue la primera ciudad de la Argentina donde hubo saqueos con la hiperinflación de Alfonsín. Es una provincia que está muy asociada que tiene un desenvolvimiento productivo muy importante. Entonces me parece que lo que hay que hacer es tratar de desplegar y potenciar todo ese desenvolvimiento, ¿no? Yo diría que tan asociada está Santa Fe a esa disputa, que yo creo que es un poco la expresión de justamente los dos modelos productivos, el modelo de inclusión y el modelo de integración, con algunos de los polos de desarrollo más interesantes que tiene Santa Fe, como el caso de Rafaela, pero también es la expresión de una economía exclusivamente agroexportadora, como a través de los puertos de Santa Fe, que son las principales bocas de salida de granos de la Argentina, ¿no? Esto, ¿cómo se expresa dentro de Santa Fe esta disputa entre, en definitiva, este modelo que expresó el kirchnerismo y el viejo modelo que viene del neoliberalismo? Se expresan y conviven las dos, digamos. Lo que no hay es un Estado provincial que intervenga en un determinado sentido, digamos, ¿no? Y yo creo que el desafío, acompañando el desafío que ha lanzado la presidenta para todos los argentinos, es ver cómo hacemos para incorporar valor agregado en origen en los próximos años. Nosotros tenemos el norte de Santa Fe, yo vengo del norte de la provincia de Santa Fe. El pueblo desde donde yo nací, que es Vera, ese departamento, tiene menos habitantes en valor absoluto que hace 10 años atrás en el censo. O sea que existen en la provincia, como existen a nivel nacional, desigualdades territoriales. Ahora, si no hay políticas activas para equilibrar esas desigualdades, el mercado lo que hace es profundizar esa desigualdad. Entonces, entre uno de los desafíos, ver cómo hacemos nosotros para tener una política productiva que aliente la inversión en origen, digamos, ¿no? Y que permita que el crecimiento y el desarrollo de la provincia sea un crecimiento más acompasado, más armónico, incorporando valor en cada una de las regiones de la provincia. Bueno, precisamente pareciera ser, o por lo menos se está planteando que ese es el desafío de un eventual próximo periodo kirchnerista, el tema de profundizar ese modelo de desarrollo justamente con este tipo de integración y de inclusión, ¿no? Bueno, pero en Santa Fe eso se ve notablemente, digamos, ¿no? Nosotros tenemos una lógica de las localidades de menos de 5.000 habitantes, menos de 6.000 habitantes, que es una lógica expulsiva, digamos, ¿no? Que no logran ni individualmente, ni en redes, ni en asociaciones de localidades,
generar situaciones de desarrollo productivo que permita sobre todo que los jóvenes se puedan quedar en esas localidades. Entonces me parece que ese es un desafío que hay que tomar y que no lo va a resolver, no se va a resolver naturalmente. Si no hay acciones activas por parte del Estado, y el Estado provincial tiene que jugar un rol en ese sentido, va a costar muchísimo que esto se lleve adelante y que esto se concrete. Diputado, ya repasamos la situación en Santa Fe. ¿Le puedo preguntar por candidaturas a nivel nacional? ¿Cuándo se van a conocer? Oficialmente, bueno, quiero decir. Nuestra candidata natural es la Presidenta de la Nación, ¿no? Es quien ejerce un liderazgo natural y contundente hacia el interior de nuestro espacio político, quien más lo potencia. Creo que además, dicho con respeto por el resto de los dirigentes políticos de otros partidos que aspiran a la presidencia y a la nación, la diferencia, la estatura dirigencial desde el punto de vista de estadista entre la Presidenta de la Nación y el resto de los candidatos que existen hoy en la Argentina es enorme, digamos, ¿no? Hay una estatura dirigencial, una estatura de estadista que tiene hoy Cristina que no la tiene ningún otro candidato. ¿Cuándo se conocerá? Bueno, usted sabe que en política la variable tiempo es una variable importante, más aún en tiempo cuando estamos en tiempos electorales, así que y esa variable la administra exclusivamente la Presidenta de la Nación y será ella que lo decida cuando hacen los anuncios correspondientes, ¿no? En materia de candidatura está claro que el kirchnerismo no presenta mucha falencia, digamos. Ahora, ¿la ausencia de Néstor Kirchner en cuanto a organización del partido se notó más? No, Néstor era un líder muy fuerte en la Argentina, digamos, ¿no? Y yo creo que la suerte que nosotros tuvimos ante la desaparición de Néstor es que estaba Cristina, ¿no? Y me parece que lo que hubo es una transmisión de ese liderazgo, pero no porque sea por obra fortuita o hereditaria, digamos, ¿no? Sino porque los mismos argentinos cuando despidieron a Néstor Kirchner así lo expresaron, ¿no? Esa consigna que en tan boca de tantos escuchamos los días en que lo despedíamos a Néstor, gracias Néstor, fuerza Cristina, indicaba fundamentalmente eso. Entonces, a partir de que está resuelto el problema del liderazgo y el problema de quién conduce, todo lo demás es una cuestión operativa nada más. Diputado, muchas gracias por la visita y hasta la próxima. El diputado Agustín Rossi aquí en los estudios de la Televisión Pública.